¿Sientes que cuando más te preocupas, más se complican las cosas? Jesús nos dejó una clave poderosa. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Esta no es solo una invitación a orar, es una estrategia espiritual. Porque cuando dejas de preocuparte y comienzas a confiar, algo cambia en el mundo invisible. Hoy exploraremos cómo soltar tus ansiedades puede abrir las puertas que el miedo mantenía cerradas. Te mostraremos cómo la paz que proviene de Dios no solo calma tu alma, sino que transforma tus circunstancias. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides confiar completamente en Él? Desde que somos pequeños, aprendemos a preocuparnos por lo que dicen los demás, por lo que pueda pasar mañana, por lo que no tenemos o por lo que podríamos perder. La preocupación se disfraza de responsabilidad, de prudencia, incluso de madurez. Pero en realidad, muchas veces es un ruido constante que nos desconecta de lo que Dios está haciendo en este mismo instante. Jesús fue claro cuando dijo: ¿y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mateo 6:27. Esta pregunta no solo nos confronta, también nos revela una verdad espiritual profunda. La preocupación no tiene poder, no transforma, no soluciona, no alivia, solo paraliza. Muchos creyentes viven atrapados en un ciclo donde oran, pero se siguen angustiando. Le piden a Dios dirección, pero no sueltan el timón. Confiesan su fe, pero duermen con ansiedad. Y aunque sus labios proclaman confianza, su corazón vive cargado. Pero ¿cómo puede Dios actuar si no le damos espacio? El alma afanada es como una habitación llena de ruido, donde la voz de Dios se vuelve casi imperceptible. En Isaías 26:3 encontramos una promesa poderosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es solo emocional, es espiritual. Es un estado de reposo en el que el creyente deja de luchar con sus propias fuerzas y comienza a depender de las fuerzas eternas. La preocupación no solo agota el cuerpo, también desgasta la fe. Es como una nube que oscurece la visión espiritual. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús visita a Marta y María, vemos este contraste con claridad. Marta está afanada, preocupada, ocupada en servir. María, en cambio, se sienta a los pies del Maestro. Y cuando Marta se queja, Jesús responde con ternura pero con firmeza: Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10:41-42. María había escogido lo mejor, lo que no le sería quitado. Esta escena no es un reproche al servicio, sino una enseñanza sobre prioridades. Cuando la preocupación ocupa el primer lugar, perdemos de vista a Jesús. Y sin Jesús en el centro, todo lo demás se desordena. He conocido a muchas personas que confunden previsión con preocupación. Se esfuerzan en tener todo bajo control, hacen planes, buscan seguridad en las circunstancias. Pero cuando algo se sale del guión, el miedo toma el lugar de la fe. Sin embargo, el control es una ilusión. No fuimos creados para llevar la carga completa de nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Este llamado no es opcional. Es una necesidad espiritual, porque mientras insistas en cargar tus preocupaciones, estarás demasiado ocupado para recibir las respuestas que Dios ya preparó para ti. La Biblia está llena de historias donde la preocupación podría haber cambiado el curso de los acontecimientos, pero fue la fe la que prevaleció. Pensemos en Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás y el pueblo aterrorizado. Humanamente no había salida. La preocupación era comprensible. Pero Dios no opera bajo nuestras lógicas, y su instrucción fue clara:
No teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Fue justo en el límite de lo posible donde lo imposible ocurrió. Porque mientras el pueblo gritaba de miedo, Dios estaba abriendo camino entre las aguas. La preocupación no solo detiene a quien la siente, también afecta a quienes le rodean. Un corazón afanado contagia inseguridad, transmite tensión, genera confusión. Por eso Pablo instruye a los filipenses diciendo: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y añade algo aún más extraordinario: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no es resultado de la lógica, sino del abandono confiado. Es un fruto espiritual que nace cuando dejamos de preocuparnos y empezamos a confiar realmente. Muchos creyentes oran pidiendo paz, pero mantienen su corazón lleno de temores. Es como querer llenar una vasija sin antes vaciarla. No puedes recibir de Dios si estás aferrado a tus preocupaciones. Hay que soltar, hay que rendir, hay que confiar, porque la preocupación es un obstáculo que impide que veas el obrar de Dios en tu vida. Y lo más doloroso es que muchas veces ese obrar ya comenzó, pero estás tan enfocado en lo que falta que no puedes ver lo que ya está ocurriendo. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años oró por la restauración de su familia, pero cada día estaba más tensa, más impaciente, más angustiada, hasta que un día, quebrantada, decidió dejar de luchar por su cuenta. Dejó de revisar compulsivamente los mensajes, de planear cada palabra, de forzar cada conversación, y empezó a orar desde la fe, no desde la ansiedad. Comenzó a declarar que Dios tenía el control, incluso cuando no veía cambios inmediatos. A los pocos meses, su esposo comenzó a mostrar una apertura que nunca antes había tenido. La reconciliación llegó, no cuando ella más se esforzaba, sino cuando más descansaba en Dios. No porque dejara de orar, sino porque oraba con paz. No desde el miedo, sino desde la confianza. Esto nos muestra algo vital. Cuando te preocupas, actúas desde la escasez. Pero cuando confías, te alineas con la abundancia de Dios. La preocupación te hace mirar al futuro con temor. La fe te permite ver el presente como el terreno donde Dios ya está sembrando. Y cada vez que eliges confiar, le das a Dios permiso para obrar sin interferencias. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta con una frase breve pero profunda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta acción de echar implica un movimiento activo, una decisión consciente de soltar lo que nos pesa. Pero no se trata de soltar al vacío, sino de poner nuestra carga en las manos del único que realmente puede sostenernos. Cuando decides dejar de preocuparte, no es porque ignores la realidad, sino porque eliges mirar más allá de ella. Porque reconoces que tu Padre Celestial ya vio el final de tu historia y está trabajando a tu favor. A veces, la preocupación se disfraza de sabiduría. Pensamos que si lo analizamos lo suficiente, si lo discutimos con más personas, si lo pensamos desde todos los ángulos, encontraremos la solución. Pero eso no es fe, eso es dependencia humana. La sabiduría bíblica se nutre de la confianza en Dios, no de la sobrecarga mental. En Proverbios 3, 5, 6 se nos da una instrucción clara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un llamado a soltar la necesidad de control y abrazar la guía divina. Jesús nos enseñó que los lirios del campo no se preocupan, y sin embargo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste con tanta belleza a las flores, ¿cómo no va a cuidar de ti? Este argumento no es poético, es lógico desde la perspectiva del cielo.
El afán es una señal de que olvidamos quién es nuestro Padre, porque quien conoce el carácter de Dios no tiene razón para preocuparse. Puede sentir incertidumbre, sí, puede enfrentar desafíos, claro, pero no se deja gobernar por el miedo, porque sabe que está en manos fieles y que en los cielos nada escapa del plan perfecto del Creador. Lo más hermoso es que Dios no te condena por preocuparte. Él te comprende, te acompaña y te llama a salir de ese estado. Él no espera perfección emocional, espera disposición espiritual. El Salmo 55:22 lo expresa con ternura. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este versículo es una promesa y una invitación. Te dice que puedes confiar, que no tienes que llevar solo el peso de lo que enfrentas, que Dios ya ha visto tu camino y ha preparado provisión. Si en este momento hay algo que te inquieta, una carga que llevas en silencio, una situación que parece no tener salida, este es el momento de tomar una decisión espiritual. No esperes a que todo esté bajo control para confiar. No pongas tu fe en pausa hasta que las circunstancias cambien. Comienza por soltar, por rendir, por decirle a Dios, no puedo más, pero sé que tú puedes. Porque cuando lo haces, algo se rompe en el cielo. Se activa la intervención divina. Se abre camino donde no lo había, y lo que parecía imposible comienza a moverse. En este video vamos a seguir profundizando en cómo confiar en Dios transforma tu vida. Pero hoy, este primer paso es fundamental. Reconocer que la preocupación no es una ayuda, es un peso, que no te acerca a Dios, te aleja, que no te hace más fuerte, te debilita, y que solo cuando decides soltarla, puedes experimentar la plenitud que Dios ya preparó para ti, porque en su reino, la paz no es un lujo, es una herencia. Y cuando dejas de preocuparte, todo, absolutamente todo, comienza a salir bien. Cuando una persona elige confiar en Dios de manera plena, se produce una transformación profunda que no siempre se percibe a simple vista, pero que altera por completo la dimensión espiritual de su entorno. La fe genuina no es pasiva ni superficial, es una postura activa del espíritu que desata la intervención divina. En la palabra encontramos una verdad incontestable. La confianza absoluta en Dios es el terreno donde Él se manifiesta con mayor poder. Jesús mismo lo afirmó en Marcos 9:23 cuando dijo: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Esta declaración no es una frase inspiradora, es una ley espiritual. El que confía permite que lo imposible se vuelva posible. Una vida marcada por la preocupación constante se convierte en un espacio donde Dios es invocado, pero no invitado a actuar. Porque aunque la oración es importante, si no viene acompañada de confianza, se transforma en una expresión de desesperación más que en un acto de fe. Por eso Santiago advierte que el que duda es como la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. La duda no es simplemente falta de certeza, es una oscilación constante que impide la estabilidad espiritual. Y donde no hay estabilidad, no hay manifestación firme del poder de Dios. Confiar es renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas. Es descansar en la certeza de que Dios ya las tiene. En Proverbios 16:3 se nos instruye: «Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Esta encomienda no es una fórmula mecánica, sino un gesto profundo de dependencia. Encomendar a Dios no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino reconocer que nuestras capacidades humanas tienen un límite y que el verdadero resultado está en sus manos. Cuando uno entrega sinceramente lo que hace, lo que sueña y lo que teme, ocurre algo extraordinario. La mente se aclara, las decisiones se alinean y el corazón se fortalece. La Escritura es clara en presentar ejemplos donde la confianza fue el elemento que activó el poder divino.
Abraham recibió la promesa de una descendencia cuando ya no tenía edad ni fuerzas. Humanamente, no había forma de que lo que Dios le dijo pudiera cumplirse. Pero Romanos 4, 20-21 declara que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta convicción no fue emocional, fue espiritual. Abraham no necesitaba ver el cumplimiento para creer. Creía porque conocía a quien prometía. Esa es la base de toda confianza. No lo que se espera, sino en quién se espera. Cuando dejas de preocuparte y decides confiar de verdad, no solo cambia tu interior, también cambia la atmósfera espiritual que te rodea. Porque la fe no es invisible para el cielo. Es una señal que mueve la mano de Dios. En Hebreos 11:6 se afirma con contundencia que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Esto significa que la preocupación constante que brota de la incredulidad impide experimentar lo que solo se obtiene por la fe. Y cuando la fe entra en escena, lo sobrenatural deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. La historia del centurión romano que vino a Jesús rogando por la sanidad de su siervo es un ejemplo claro de este principio. Jesús estaba dispuesto a ir a su casa, pero el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará». Mateo 8:8. Esa declaración asombró a Jesús. El centurión entendía el poder de la autoridad, y por eso confió plenamente en que la palabra de Cristo era suficiente. No necesitaba pruebas, ni señales, ni explicaciones. Solo necesitaba una palabra. Y fue esa confianza la que liberó el milagro. Jesús mismo lo confirmó. «Ve, y como creíste, te sea hecho». Mateo 8:13. La confianza liberó lo imposible. La preocupación se alimenta de la necesidad de controlar, mientras que la confianza nace del conocimiento del carácter de Dios. Quien conoce a Dios, confía en Él. No por lo que puede hacer, sino por lo que es. En Números 23:19 se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Cada promesa de Dios es una declaración de intenciones eternas. Él no improvisa, no olvida, no falla. Por eso, cuando alguien decide confiar en Él, no está lanzándose al vacío, está afirmándose en lo eterno. Hay momentos en los que la respuesta de Dios parece demorar, y es ahí donde la confianza se pone a prueba. Pero incluso en la espera, confiar es la llave que sostiene. En Habacuc 2:3 se nos instruye con sabiduría. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta espera activa no es resignación, es expectativa santa. Es saber que si Dios lo prometió, lo cumplirá. Y en ese tiempo de espera, cada preocupación rendida se convierte en una ofrenda de fe que Él no ignora. La confianza es incompatible con el temor. Por eso 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor paraliza, la confianza moviliza. El temor encierra, la confianza abre. Cuando eliges confiar en Dios, estás rechazando el espíritu de temor y abrazando el espíritu de poder. Esto no es una emoción pasajera, es una convicción profunda que te permite caminar sobre las aguas de la incertidumbre sin hundirte. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel se encuentra frente a los muros de Jericó, Dios les da una instrucción que desafía toda lógica militar: rodear la ciudad en silencio durante 6 días y gritar al séptimo. No había estrategia bélica ni herramientas humanas que justificaran ese acto.
Solo había una orden divina y un pueblo dispuesto a confiar. Y fue esa confianza la que provocó que los muros cayeran. No por el grito, no por el número de vueltas, sino por la obediencia nacida de la fe. Los muros se desploman cuando se confía sin reservas. Este principio no ha cambiado. Los muros de ansiedad, de desesperanza, de imposibilidad, también ceden ante una fe que no exige pruebas, sino que se apoya en la verdad de la palabra. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en respuesta a la fe. Y esa fe solo florece cuando la preocupación se rinde. En Isaías 30:15 se resume con precisión: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Esa es la fórmula celestial. No se trata de hacer más, sino de creer más. No de correr más, sino de reposar más. No de planear más, sino de confiar más. La confianza no evita los desafíos, pero los redefine. Cambia la forma en que se enfrentan. Donde otros ven obstáculos, el que confía ve oportunidades para que Dios se glorifique. Donde otros se rinden, el que confía permanece. Donde otros dudan, el que confía alaba. Porque sabe que no se trata de sus fuerzas, sino de las de Dios. En el Salmo 37:5 se nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No dice que quizás actúe, ni que podría actuar. Dice con certeza: Él actuará, porque actuar es su respuesta natural ante la confianza genuina. Así como un terreno necesita estar libre de piedras para que la semilla crezca, el alma necesita estar libre de preocupación para que la fe produzca fruto. La confianza crea espacio para que el cielo se manifieste, porque en ese espacio libre de ansiedad, Dios construye. Y lo que Él construye nadie lo destruye. Por eso, cuando decides confiar, estás dándole a Dios la autorización para intervenir sin resistencia. A lo largo de toda la Escritura, Dios ha respondido a una sola actitud: la fe. Nunca a la queja, nunca al control, nunca al temor, solo a la fe. Y esa fe se expresa de forma tangible cuando, en lugar de preocuparte, eliges descansar. Cuando, en lugar de exigir respuestas, eliges adorar. Cuando, en lugar de afanarte, eliges confiar. En ese cambio de postura interna ocurre el mayor de los milagros. El imposible se vuelve realidad y lo que parecía cerrado se abre, porque todo comienza a salir bien cuando la preocupación cede su lugar a la confianza y Dios encuentra espacio para hacer lo que solo Él puede hacer. La preocupación nubla el discernimiento. Lo que parece una decisión lógica desde el miedo rara vez está alineado con la voluntad de Dios. Cuando una persona está dominada por la ansiedad, comienza a tomar decisiones apresuradas, alimentadas por la urgencia y no por la dirección divina. Es en ese terreno inestable donde surgen los errores que luego lamentamos. La Escritura afirma con claridad que solo una mente y un corazón en paz pueden discernir con claridad los caminos del Señor. En Colosenses 3:15 se nos instruye que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esta paz no es un adorno emocional, es una autoridad espiritual que dirige los pasos del creyente. Cuando se dice que la paz debe gobernar, se está afirmando que ella es la que tiene la última palabra. No los temores, no la lógica humana, no las presiones externas. La paz que proviene de Dios actúa como un árbitro interno que dice cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. Esta paz es distinta de la tranquilidad que el mundo ofrece. No depende de las circunstancias ni se construye sobre certezas humanas. Es una paz que trasciende el entendimiento y que solo puede ser recibida por medio de una relación íntima con Dios. Filipenses 4:7
lo declara con poder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el creyente permite que esta paz tome el control de sus decisiones, comienza a experimentar una vida guiada, no por impulsos, sino por propósito. Ya no se actúa por reacción, sino por revelación. Las decisiones no son fruto del miedo a perder, sino de la convicción de que Dios ya tiene un plan perfecto. La historia de Gedeón es un reflejo de cómo Dios trabaja a través de la paz. Aunque tenía miedo y dudas, fue guiado a actuar cuando recibió una señal clara de paz. En Jueces 6, 23, 24, se narra cómo, después de recibir la palabra del ángel del Señor, Gedeón construyó un altar y lo llamó Jehová Shalom, el Señor es paz. Esa paz fue la señal que necesitaba para obedecer, y a partir de ese momento, cada decisión fue respaldada por el cielo. En un mundo donde la prisa es celebrada y la productividad es sinónimo de éxito, el creyente necesita recordar que las decisiones más importantes no se toman corriendo, se toman en la quietud. En el silencio del alma donde la voz de Dios no compite con el ruido del temor. En Isaías 32, 17 se nos ofrece una revelación esencial. El producto de la justicia será paz, y el resultado de la justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. Esto significa que cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios, la paz será la evidencia visible de que hemos caminado en la dirección correcta. Muchas veces, la inquietud persistente ante una decisión no es simplemente inseguridad humana, sino una advertencia del Espíritu. Así como la paz confirma, la falta de paz también guía. El Espíritu Santo, como nuestro Consolador, también es nuestro guía. Jesús lo prometió en Juan 14, 26, 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esta paz que Él nos deja no es una opción decorativa, es un componente esencial del discernimiento espiritual. Cada vez que te enfrentas a una decisión, hay dos caminos: el de la ansiedad que te empuja y el de la paz que te guía. El primero se alimenta de urgencia, el segundo de comunión. El primero exige resultados, el segundo confía en los procesos de Dios. Cuando eliges dejar de preocuparte y te posicionas en la confianza, es ahí cuando puedes oír con claridad. Porque en medio del ruido de las emociones humanas, la voz de Dios no grita, susurra. Y solo quien está en paz puede escuchar el susurro. Uno de los mayores errores en la vida cristiana es confundir acción con fe y movimiento con dirección. No todo lo que se mueve está vivo, y no todo lo que se decide en movimiento tiene la aprobación del cielo. Por eso, antes de actuar, la paz debe ser consultada. Es ella quien confirma lo invisible, quien aprueba lo que aún no entiendes. En Romanos 15:13 se declara una bendición poderosa, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creer con paz produce esperanza, y la esperanza, cuando es sostenida por la paz de Dios, produce decisiones firmes, consistentes, libres de doble ánimo. La doble mente es enemiga de la paz. El que duda en su corazón camina en la sombra. Santiago 1:8 lo expresa sin rodeos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia nace de la falta de confianza y de una desconexión con la paz divina. Cuando el alma no tiene reposo, la voluntad se debilita. El discernimiento se oscurece y las decisiones se convierten en intentos desesperados de controlar lo que solo Dios puede gobernar. Pero cuando la paz de Dios habita en el corazón,
Cada paso se da con convicción, aunque no haya certeza humana. Porque la certeza del cielo es más sólida que cualquier pronóstico terrenal. La paz que viene de lo alto es también una cobertura espiritual. Es un escudo contra la manipulación, contra el engaño, contra las decisiones disfrazadas de oportunidad. No todo lo que brilla es oro, y no toda puerta abierta viene de Dios. La paz es el filtro que permite identificar si algo proviene de su mano o no. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que donde hay desorden, duda y presión, es probable que no sea su voz la que está hablando. El creyente que vive guiado por la paz no se deja arrastrar por lo urgente, sino que camina con paso firme hacia lo eterno. Cuando Jesús enfrentaba decisiones cruciales, no actuaba por presión. Se retiraba a orar, se apartaba del bullicio, buscaba la dirección del Padre en la soledad. En Marcos 1:35 se nos da una clave de su rutina espiritual. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa oración en quietud era el espacio donde se renovaba la paz que guiaba sus pasos. El Hijo de Dios, siendo perfecto, buscaba la paz antes de actuar. Cuanto más nosotros, necesitados de dirección, deberíamos hacer lo mismo. La paz no es un lujo reservado para momentos de calma. Es una herramienta de guerra espiritual. En Efesios 6, al describir la armadura de Dios, Pablo menciona: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Esto significa que cada paso que damos en la vida debe estar sustentado por la paz que proclama el Evangelio. Si no hay paz, no hay avance verdadero, porque avanzar sin paz es caminar descalzo en un terreno lleno de espinas espirituales. La paz protege, cubre y sobre todo orienta. A lo largo del camino de la fe, muchas puertas se abrirán y muchas opciones se presentarán, pero solo aquellas acompañadas por la paz de Dios deben ser transitadas, porque esa paz no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la certeza de su presencia. El Salmo 23 lo declara con contundencia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa compañía divina es la fuente de toda paz duradera. No importa cuán oscuro sea el camino, si Dios va contigo, la paz te sostiene. Y donde hay paz, hay dirección segura. Elegir vivir bajo la guía de esta paz es una decisión espiritual que transforma cada aspecto de la vida. Cambia la forma en que se trabaja, en que se ama, en que se sueña, en que se espera. Cambia la forma en que se enfrenta la pérdida, la incertidumbre y el rechazo. Porque quien tiene la paz de Dios en su corazón, tiene una base firme que no se tambalea ante las tormentas. Esa firmeza no proviene del carácter humano, sino de la confianza total en que Dios no miente, no falla y no abandona. Su paz es la señal de que Él está presente. Y donde Él está, nada se descontrola. La paz de Dios no es una emoción pasajera. Es una realidad espiritual que se manifiesta en la toma de decisiones, en la forma en que se responde a las crisis, en la manera de relacionarse con los demás. Es una señal del reino en la tierra. Y cuando se camina bajo su cobertura, no solo se avanza con seguridad, sino que se refleja la presencia del Creador en cada paso. Por eso, cuando dejas de preocuparte y permites que la paz de Dios gobierne tus decisiones, no solo todo comienza a salir bien, sino que comienzas a vivir de una manera que honra, glorifica y manifiesta al Dios de paz en todas tus acciones. Toda manifestación de gloria comienza con una entrega sincera. En el reino de Dios, la victoria no se conquista con fuerza humana, sino con rendición espiritual.
Mientras el mundo enseña que hay que resistir, luchar, controlar y dominar, el Evangelio revela una lógica diferente. Cede el control y verás el poder. Entrega la ansiedad y experimentarás la paz. Rinde tu voluntad y se abrirá el camino. El lenguaje de los milagros comienza con una sola palabra: hágase. La misma palabra que pronunció María al escuchar el anuncio del ángel: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa disposición interior fue el punto de partida de la mayor manifestación divina en la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Cuando una persona se entrega por completo, no está renunciando a sus sueños, está alineándolos con la voluntad de Dios. La entrega no es pérdida, es posición. No es debilidad, es acceso. En el mundo espiritual, solo puede avanzar quien ha soltado lo que el alma insiste en retener. El control que parece protegernos, en realidad nos encierra. La preocupación que aparenta responsabilidad, en realidad es una prisión invisible que impide que fluya la gracia. Por eso Jesús dijo con autoridad: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Esta paradoja no es un juego de palabras, es una revelación. Quien insiste en conservar lo que cree controlar, se perderá en sus propios miedos. Pero quien se entrega, hallará una vida que no puede ser medida por parámetros humanos. Dios no impone su voluntad. Él espera una entrega. Él no toma por la fuerza lo que el corazón no le rinde por amor. En Romanos 12:1 se nos suplica, no se nos ordena: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esta presentación es voluntaria. El altar no se impone, se elige, y es ahí, en ese acto de rendición consciente, donde se desata la transformación. Porque no hay transformación sin entrega, no hay renovación sin rendición, y no hay dirección divina sin primero soltar las riendas. Cada promesa que Dios ha hecho está condicionada a una postura del corazón. El que no suelta, no recibe. El que no entrega, no ve. La fe no se activa en la acumulación de argumentos, sino en el abandono de los temores. Y esa fe se vuelve operativa cuando la persona se rinde por completo, sin condiciones, sin reservas, sin segundas intenciones. En 2 Crónicas 16:9 se nos da un vistazo del mover divino, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. No se trata de corazones perfectos en moralidad, sino en entrega. Corazones que no están divididos entre la fe y la duda, entre la oración y el afán, entre el sí y el quizás. El mayor testimonio no comienza cuando el milagro ocurre, sino cuando el alma se rinde. La victoria no empieza con la respuesta visible, sino con la decisión invisible de confiar sin ver. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esta fe no surge en ambientes de control, sino de rendición. La convicción de lo invisible no nace en la mente que calcula, sino en el espíritu que se rinde. Y cuando esa fe se activa, lo que parecía imposible se vuelve inminente. El acto de entregar no es puntual, es continuo. No es un momento aislado, es una postura de vida. Cada día, cada situación, cada pensamiento, cada decisión es una oportunidad para renovar la entrega. Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos mostró que incluso el Hijo necesitó reafirmar su rendición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En esa oración, breve pero definitiva, se encuentra el núcleo de toda obediencia espiritual. Reconocer que lo que Dios quiere siempre es mejor que lo que el alma desea.
La preocupación no puede habitar donde hay rendición, porque el alma rendida no exige respuestas, confía en la voluntad perfecta. No necesita garantías humanas, se apoya en promesas eternas. Cuando una persona decide entregarse de verdad, se produce una liberación interna que desata milagros externos. Y esa liberación no siempre se traduce en un cambio inmediato de las circunstancias, pero sí en una transformación profunda del corazón. Y un corazón transformado por la rendición es un imán para la intervención de Dios. Dios no necesita nuestra fuerza, necesita nuestro sí. No requiere explicaciones, sino obediencia. En Deuteronomio 30, 19, 20 se establece una elección clara. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Esta elección es la esencia de la entrega. Amar, escuchar y seguir. No preguntar, dudar ni negociar. Simplemente rendirse. La entrega produce un tipo de paz que no se puede fabricar. Es la paz que surge cuando ya no peleas por controlar el futuro, porque sabes que está en manos de aquel que no se equivoca. Es la paz que te sostiene cuando todo lo visible tiembla, pero tú sabes que hay una roca invisible que no se moverá. Isaías 26:3 lo afirma con precisión. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento persevera porque el corazón se ha rendido. Y donde hay rendición, hay confianza. Y donde hay confianza, hay paz. No existe entrega sin renuncia. Y lo que se renuncia no es siempre lo externo, muchas veces es lo interno, la necesidad de tener razón, el deseo de controlar, la expectativa de cómo deberían ser las cosas. La entrega desarma los argumentos del alma para permitir que se escuche con claridad la dirección del cielo. Y cuando el cielo habla, la tierra obedece. En el Salmo 46:10 se nos da una orden que define la espiritualidad más profunda. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es dominio del espíritu. Solo quien se ha rendido puede estar quieto sin caer en desesperación. Solo quien ha soltado puede esperar sin ansiedad, porque ha entendido que la voz de Dios no se escucha en la tormenta, sino en la calma interior. Una vida rendida es una vida estratégica, porque en el momento en que el alma deja de luchar, Dios comienza a actuar, no porque Él no pudiera antes, sino porque el corazón humano finalmente hizo espacio. El Espíritu Santo no fuerza su entrada. Él espera que se le abra la puerta, y esa puerta se llama entrega. Por eso, cada testimonio de victoria que vemos en las Escrituras parte de un acto de rendición. No hay milagro sin obediencia, no hay avance sin entrega. En la historia del profeta Eliseo, cuando Naamán busca sanidad, la instrucción que recibe es tan sencilla que casi la ignora. Sumergirse 7 veces en el Jordán. Pero su resistencia inicial revela lo que impide muchas veces que la gloria se manifieste, el orgullo. Solo cuando se rinde y obedece, la lepra desaparece. El milagro no estaba en el agua, estaba en la entrega. Esa misma lección se repite una y otra vez en la palabra. Dios actúa cuando el corazón se rinde, cuando no hay reservas, cuando no hay condiciones, cuando se dice con sinceridad, Señor, haz como tú quieras, cuando tú quieras, de la forma que tú quieras. La verdadera fe no necesita entender para obedecer, solo necesita confiar, y esa confianza se expresa en la entrega. Una entrega que no depende de los resultados, sino del carácter de quien ha hecho la promesa. En el Salmo 37:5 leemos, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No dice que tal vez lo hará, dice que lo hará, pero la condición previa es clara: encomendar y confiar. Y eso solo es posible
cuando se ha rendido el alma a la soberanía del Padre. No es posible hablar de rendición sin hablar de intimidad, porque nadie se entrega a un desconocido. La entrega nace de la relación. Mientras más conoces a Dios, más fácil es confiar. Mientras más escuchas su voz, más sencillo es obedecer. Y esa relación no se construye en la prisa ni en la distracción, sino en el secreto. En el lugar donde solo están el alma y su Creador. En Mateo 6:6, Jesús instruyó con claridad: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La entrega se forja en el secreto. Y la victoria se manifiesta en lo público. Toda obra grande de Dios comienza con una rendición silenciosa. No necesita aplausos, no requiere plataformas, solo demanda un corazón que diga sí. Un sí que no depende de las condiciones. Un sí que se mantiene incluso cuando no hay señales visibles. Un sí que confía en la fidelidad divina más que en la lógica humana. Ese sí abre los cielos. Ese sí desata los testimonios. Ese sí cambia destinos. Cuando dejas de preocuparte y te entregas por completo, no solo todo comienza a salir bien, todo comienza a alinearse con el cielo. Porque el cielo siempre responde a un corazón rendido. Y cuando eso ocurre, la victoria deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Una de las consecuencias más sutiles pero devastadoras de la preocupación es su capacidad de desviar la atención del presente. Quien vive afanado no habita el hoy, sobrevive entre el ayer y el mañana. La mente se llena de lo que pudo ser y de lo que podría pasar, pero pierde contacto con lo que Dios está haciendo en el ahora. Y si hay algo que el enemigo desea, es precisamente eso: desconectarte del tiempo presente, porque es en el presente donde Dios obra, habla, transforma, bendice. El afán no es solo un estado emocional, es una estrategia espiritual que roba la claridad, debilita la fe y paraliza la obediencia. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:34 cuando dijo: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción no es una sugerencia para vivir sin planes, es una advertencia espiritual. El afán por el mañana es una puerta abierta a la ansiedad, y esa ansiedad contamina el presente, impide ver lo que ya está delante, lo que ya está en marcha, lo que ya ha sido puesto por Dios como respuesta. El afán es una forma de incredulidad, porque en lugar de confiar en la provisión de hoy, exige tener garantías del mañana. Pero el Dios de las Escrituras no trabaja con garantías humanas, trabaja con promesas. Y esas promesas se activan en el presente. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel camina por el desierto, Dios provee el maná diariamente, no una vez por semana, no con reservas. Cada día, el pueblo debía confiar que habría pan fresco, suficiente para ese momento. Y si alguien intentaba guardar para el día siguiente, el maná se descomponía. Esa dinámica no era solo una lección de provisión, era una formación espiritual. Enseñaba a vivir en el ahora de Dios, a confiar en que cada día trae su porción de gracia, su medida de fortaleza, su respuesta exacta. Vivir afanado es rechazar ese diseño. Es decirle a Dios que su provisión de hoy no basta, que se necesita algo más, algo que aún no ha llegado. La preocupación por el futuro produce un desgaste que el cuerpo y el espíritu no están diseñados para soportar. Se comienza a vivir con una carga que no corresponde. Y cuando esa carga se acumula, se pierde sensibilidad espiritual. El oído se ensordece a la voz de Dios, la vista se nubla ante las señales, el corazón se endurece frente a lo que ya está ocurriendo. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El énfasis está en el hoy, no en el pasado ni en el mañana. Porque la voz de Dios resuena en el presente,
Y si el corazón está ocupado en el miedo al futuro, se vuelve incapaz de responder a la dirección actual del espíritu. El afán también distorsiona la percepción de lo que Dios ya ha hecho. Se convierte en un velo que cubre los milagros, las respuestas, las señales que ya están presentes. La mente afanada no reconoce lo que tiene, porque está enfocada en lo que aún no ha llegado. En Lucas 17:21, Jesús declara que el reino de Dios está entre ustedes. Esta revelación rompe la expectativa de un reino lejano y muestra que la presencia de Dios se manifiesta aquí y ahora. Pero si la preocupación domina, esa realidad pasa desapercibida. El reino se hace presente, pero el alma está ausente. Cada vez que se pierde el enfoque en el presente, se pierde la oportunidad de colaborar con lo que Dios está haciendo en tiempo real. Las oportunidades divinas no siempre se presentan como momentos espectaculares. Muchas veces vienen disfrazadas de tareas cotidianas, de decisiones pequeñas, de actos simples de obediencia. Pero si el alma está atrapada en la ansiedad por el mañana, esos momentos pasan inadvertidos. En Efesios 5, 15, 16 se nos dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo significa aprovechar el presente, caminar con atención espiritual, no dejar que el afán lo robe todo. El afán también genera una postura de resistencia hacia el descanso. Cuando la mente está cargada de preocupaciones, el descanso se percibe como irresponsabilidad. Se comienza a confundir reposo con negligencia. Pero en el diseño de Dios, el descanso es parte del ciclo de fe. No se descansa porque todo esté resuelto. Se descansa porque se confía en quien lo resolverá. En Salmo 127:2 se afirma con contundencia: por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Esta promesa no es un permiso para la inactividad, es una proclamación de seguridad. El que confía puede dormir. El que descansa da testimonio de que ha soltado el control. La preocupación también afecta las relaciones. Una persona dominada por la ansiedad pierde capacidad de conexión real. Vive a la defensiva, con miedo a lo que pueda pasar, proyectando en los demás sus temores internos. Pero el amor verdadero solo puede florecer en un ambiente de paz. 1 Juan 4:18 lo declara de manera directa: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, alimentado por el afán, erosiona los vínculos, los llena de desconfianza, de tensión, de sospechas. Solo el amor nacido de la seguridad en Dios puede sostener relaciones sanas, y ese amor solo puede habitar donde hay libertad del afán. El presente es el único lugar donde se puede obedecer. No se obedece en el pasado, porque ya ocurrió. No se obedece en el futuro, porque aún no ha llegado. Solo se obedece en el ahora. Y cada instrucción divina requiere atención al momento. Cada impulso del espíritu se despliega en el tiempo presente. Por eso el afán es un enemigo silencioso de la obediencia. Desconecta al creyente de su capacidad de responder con rapidez. Lo mantiene atado a escenarios hipotéticos, mientras lo real se desvanece frente a sus ojos. En 2 Corintios 6:2 leemos: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Todo lo que Dios hace, lo hace en el ahora. Una vida atrapada por la preocupación se convierte en una vida improductiva en el espíritu. Se siembra en tierra seca, se espera en lugares equivocados, se actúa con el cuerpo mientras el alma está ausente. Pero cuando se rompe ese ciclo de ansiedad y se recupera la atención al presente, todo cambia. Se redescubre la belleza del momento. Se comienza a ver a Dios en lo cotidiano. Se vuelve a respirar con libertad, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está bajo control divino. Y cuando eso ocurre,
El alma se reposiciona en su propósito, la fe se fortalece, la visión se aclara y las puertas comienzan a abrirse. Dios no trabaja con los escenarios imaginarios del temor. Él se manifiesta en el terreno firme de la fe. Y esa fe opera aquí y ahora. Cada día tiene una agenda divina, una asignación espiritual, una oportunidad que puede marcar el inicio de algo nuevo. Pero para que eso ocurra, es necesario desconectar el alma del futuro y volverla al presente. Y eso solo es posible cuando se decide dejar de preocuparse. No porque el mañana sea irrelevante, sino porque el Dios que sostiene el hoy también sostiene el mañana. Y si el hoy está en sus manos, entonces no hay razón para vivir fuera de él. Antes de que surja la necesidad, Dios ya preparó la provisión. Esa es la diferencia entre el pensamiento humano y la sabiduría divina. Mientras la mente natural reacciona a las circunstancias, el Espíritu Eterno actúa desde la eternidad. Nada toma a Dios por sorpresa. Ninguna situación escapa a su conocimiento. Ninguna crisis aparece sin que Él ya haya diseñado la salida. En Isaías 65:24 se revela esta verdad, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Esta declaración no es solo una promesa, es una afirmación del carácter de un Dios que siempre está por delante. La preocupación nace cuando se desconoce esta realidad, cuando se cree, aunque sea inconscientemente, que Dios llega tarde o que aún no ha actuado. Pero el Señor no trabaja con retraso. Su tiempo no es humano. Su proceso no sigue nuestras agendas, pero siempre es perfecto. En el monte Moria, cuando Abraham alza el cuchillo, el carnero ya estaba enredado en el matorral. No apareció después, ya estaba allí. El sacrificio no fue interrumpido por casualidad, fue reemplazado por una provisión anticipada. Génesis 22:14 lo deja claro, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Dios no improvisa, Él ya vio lo que iba a ocurrir y por eso ya preparó lo que se necesita. No es necesario tener todas las respuestas para caminar en fe. Solo es necesario confiar en que Dios ya vio el final desde el principio. Él no comienza a actuar cuando tú detectas un problema. Su acción comienza desde antes, desde mucho antes. Efesios 2:10 nos recuerda que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada paso, cada jornada, cada proceso ya fue considerado. La solución no está en el futuro, está en el corazón de Dios, lista para manifestarse cuando el momento correcto llegue. El alma que entiende esto aprende a descansar, no porque todo esté visible, sino porque todo ya está resuelto en lo invisible. Y cuando ese descanso gobierna el corazón, la preocupación pierde su poder. Porque quien sabe que Dios ya proveyó, no se angustia por lo que aún no ve. En Jeremías 29:11 se expresa con claridad: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ese futuro ya fue escrito, y esa esperanza no es una posibilidad, es una seguridad. Lo que parece un imprevisto en tu camino, para Dios es parte del proceso. Lo que te sorprende ya fue previsto por Él. Y lo que parece una demora, en realidad está sincronizado con un plan eterno. El afán pierde su poder cuando reconoces que tu historia está sostenida por manos infalibles. La fe crece cuando entiendes que incluso lo que no entiendes tiene propósito. Y cuando eliges confiar en esa verdad, todo empieza a ordenarse. Dios ya ha ido delante, ya abrió el camino, ya preparó lo necesario. Y mientras tu alma deja de preocuparse, comienza a alinearse con lo que el cielo ya activó, porque en el tiempo de Dios no hay improvisación, solo hay propósito. Y cuando entiendes eso, el corazón se afirma, la mente se calma
y la paz toma el lugar del temor. Dejar de preocuparse no es simplemente un ejercicio de calma emocional, es un acto profundo de redención interior. No se trata de desentenderse de la realidad, sino de volver a ocupar el lugar que corresponde dentro del diseño divino. El de hijo, no el de sustentador. La preocupación nace cuando el corazón intenta ocupar un trono que no le pertenece. Se inquieta cuando quiere manejar variables que solo Dios puede ordenar. Pero cuando el alma reconoce su lugar y lo acepta con humildad, ocurre un realineamiento espiritual que libera no solo la mente, sino también el propósito. En ese estado de confianza restaurada, la vida se vuelve obediencia sin resistencia. No porque todo esté claro, sino porque todo está en las manos del que ve más allá. Y cuando el alma vive en obediencia, cada paso se convierte en un acto de fe que transforma el entorno. No hay necesidad de forzar, de probar, de correr, solo de permanecer. La permanencia en la fe, en la espera, en la confianza, en la verdad, se convierte en la evidencia más sólida de que la preocupación ha perdido su dominio. Y en esa permanencia se manifiestan cosas que el afán nunca podría producir. El alma que ha sido liberada del peso del afán no regresa a la urgencia. Aprende a escuchar con atención, a caminar con discernimiento, a disfrutar lo que antes pasaba desapercibido. Porque cuando ya no hay prisa por llegar, se disfruta el camino. Y es en ese trayecto despojado de ansiedad donde las sorpresas del cielo encuentran espacio. Lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. Lo que antes parecía imposible empieza a formarse con naturalidad. Porque el corazón ya no interfiere, solo acompaña, solo obedece, solo permanece. Dios no necesita que el creyente le resuelva la vida, solo espera que le crea, que abrace la paz como señal de que ha entendido, que elija el silencio por encima de la queja, que camine aun cuando no haya señales visibles, y que al mirar al cielo, recuerde que su fuerza no está en lo que controla, sino en lo que ha sido prometido. El alma que ha soltado la preocupación camina liviana, sin los grilletes del miedo ni la carga de la autoexigencia. Y esa liviandad espiritual es el terreno fértil donde las promesas comienzan a florecer. Cuando dejas de preocuparte, no es que todo de pronto se acomoda, es que tú te acomodas al ritmo de Dios. Y ese ritmo, aunque a veces parezca lento, siempre es perfecto, porque no busca resultado inmediato, sino fruto eterno. Y el fruto que nace en paz permanece. El fruto que brota en descanso multiplica. El fruto que germina en obediencia glorifica. Por eso, dejar de preocuparse no es solo un alivio emocional. Es una puerta hacia lo que verdaderamente transforma. Y cuando decides cruzarla, cuando eliges confiar, permanecer, obedecer y soltar todo, absolutamente todo, comienza a salir bien. Porque lo que Dios hace, lo hace en paz. Y donde hay paz, hay presencia. Y donde hay presencia, ya no falta nada.